En el episodio de hoy vamos a tocar un tema bastante específico. No habrá grandes procesos analizados hoy, ni siglos enteros, ni formación de regímenes políticos, ni surgimientos del Estado, ni debates historiográficos. Hoy voy a ser bien puntual. Voy a contarles un poco qué pensaba el fraile agustino Martín Lutero, el primer gran reformador del cristianismo occidental moderno, respecto de la salvación de la raza humana, la gracia y las buenas obras. Si no saben quién fue Lutero, les recomiendo que busquen alguna que otra publicación en sitios de divulgación que hablen sobre él, al menos para tener un pantallazo de su persona y lo que hizo. Si no me equivoco, el podcast de Lucas Bota, Historia en Podcast, tiene un episodio dedicado a la Reforma Protestante, así que ahí van a poder encontrar información sobre Lutero. Sin más, nos metemos de lleno en el episodio. Como dije en la presentación, no voy a hacer un análisis detallado del programa religioso de Lutero, quedará para otra ocasión. Lo que voy a hacer ahora es analizar uno y tan solo uno de los aspectos en los que Lutero difería con la Iglesia Católica con la que pensaba romper allá a principios del siglo XVI. Una de las principales diferencias del pensamiento de Lutero con respecto al dogma católico imperante hasta el momento era que el fraile de origen alemán, Lutero, decía que las buenas obras no servían para alcanzar la salvación, para conseguir la gracia salvífica que haría ingresar a aquel que la poseyera por las puertas del cielo. Para Lutero, las buenas obras no representaban un medio para conseguir la gracia. Expliquemos un poco esto. Primero empecemos definiendo qué es la gracia, porque estoy hablando de la gracia y no la estoy definiendo. La gracia es una especie de don inmaterial, divino, sobrenatural, no terrenal, que la divinidad, Dios, creó y otorga a los mortales para que estos alcancen la salvación divina una vez hayan abandonado el mundo terrenal, una vez hayan muerto. Si el ser humano que ha recibido la gracia la mantiene, la conserva, no la pierde y muere con la gracia en su haber, podrá ingresar al paraíso, a la vida eterna de felicidad absoluta. Hasta ahí tanto católicos como luteranos estaban de acuerdo. La gracia era necesaria para ser salvado, para ingresar al cielo. Es la llave que abre las puertas de San Pedro. En lo que difieren los luteranos y los católicos es en cómo adquirir esa gracia. Y ahí la cuestión se complejiza. Para los católicos, la gracia se adquiere mediante las buenas obras. ¿Qué son las buenas obras? Bueno, sencillo. Como su nombre lo indica, las buenas obras son acciones, formas de actuar que se condicen con lo que la Iglesia Católica define por buenas. Cumplir los 10 mandamientos, no robarás, no matarás, etcétera, etcétera, es un ejemplo de obrar bien, de efectuar buenas obras. Un ejemplo extremo son los santos católicos, personas físicas, reales, cuya existencia estaba probada, que actuaron tan bien durante su estancia en la tierra que reunieron méritos que incluso ya no necesitaban, que consiguieron tanta gracia en su vida que se garantizaron de sobra la entrada al paraíso. Estos santos eran personas que habían cumplido al pie de la letra los 10 mandamientos durante prácticamente toda su vida, casi hasta el punto de la autodestrucción, de la autoflagelación. Ellos eran ejemplos, modelos a seguir para cualquiera que quisiera conseguir la tan famosa gracia salvífica, esa sustancia que te permite ingresar al paraíso y ser salvado por toda la eternidad. Lutero, por otro lado, no coincidía con esta visión. Para Lutero, en primer lugar, los 10 mandamientos eran incumplibles, y para él particularmente el noveno, que reza, entre otras cosas, no desearás a la mujer de tu prójimo. Vamos a explicar un poco más esto. En su vida de joven fraile, Lutero se veía invadido constantemente por pensamientos pecaminosos, por tentaciones, por deseos. Nunca los realizaba, pero por el simple hecho de pensarlos ya estaba incumpliendo los 10 mandamientos. Porque recordemos que, por ejemplo, el noveno dice claramente: no desearás a la mujer de tu prójimo.
No tendrás sexo con la mujer de tu prójimo. Desearla ya alcanzaba y sobraba para calificarte de pecador, para incumplir el 9º mandamiento. Esto le pasaba a Lutero. Se sentía pecador, se sentía condenado al infierno por el solo hecho de tener pensamientos y no poder evitar tener esos pensamientos. Pero en vez de pegarse un tiro y terminar ahí la cosa, Lutero decidió reformular toda la soteriología cristiana y cambiar la historia de la humanidad para siempre. Había dos opciones, y eligió la más enquilombada de todas. Lutero reformuló la soteriología, que para quien no sabe es la rama de la teología que se encarga de estudiar y teorizar sobre las distintas formas de la salvación humana. Lutero la reformuló, le dio una vuelta de tuerca interesante. Él encontró un pasaje de la Biblia, una frase, un versículo, que le hizo darse cuenta que las buenas obras, los 10 mandamientos y cualquier otro ritual religioso que supuestamente otorgara gracia, perdieran significado. El pasaje en cuestión contiene el título de este mismo episodio. Romanos, capítulo 1, versículo 17. Abro comillas. Porque en él la justicia de Dios se descubre de fe en fe. Como está escrito, mas el justo vivirá por la fe. Cierro cita. Como para Lutero las Sagradas Escrituras, la Biblia, era la única fuente de autoridad en materia religiosa, ni el Papa, ni los cardenales de Roma, ni los obispos de las diócesis, ni nadie, la Biblia, tomó esto como una verdad revelada y se aferró a ella para construir toda su nueva teoría soteriológica. Este simple versículo dio a Lutero la pauta de que todo lo que había aprendido había sido mentira, dentro de la concepción de la salvación, claro está. No hacían falta las buenas obras para conseguir la gracia. La creencia, la fe, era la clave para descifrar el plan de Dios con respecto a la gracia. Porque verán, para Lutero el hombre en realidad no merece nunca la gracia, y sobre esto no me voy a explayar mucho más que lo siguiente. Para él el ser humano no merece la gracia porque su naturaleza está corrompida, podrida y agusanada por la caída, con mayúscula, el acto en el cual el primer hombre y la primera mujer pecaron y por el cual fueron expulsados del Edén. Para Lutero entonces la gracia es un regalo que Dios le hace a los hombres que creen incondicionalmente. Pero según el Ferale alemán, Dios sabe que siguen siendo pecadores porque su naturaleza está corrompida. En palabras de Fabián Campagne, para Lutero Dios mira para otro lado al entregar la gracia. Sabe que el ser humano no la merece, pero se le entrega igual, porque Dios es misericordioso en extremo. Y las buenas obras, bueno, en resumidas cuentas eran puro chamullo, eran como un chiste de yayo, no daban gracia alguna. El único que otorgaba la gracia era Dios, y lo hacía a aquellos que creían incondicionalmente. Para Lutero entonces no tenían significado estas buenas obras en el sentido de la economía de la salvación humana, pero tampoco te instaba a obrar mal. Para él las buenas obras son el reflejo de los hombres que han recibido la gracia, que aunque no puedan cambiar su naturaleza, su fe los empujaba a actuar de buena manera, aun cuando supieran que nunca se iban a redimir a ojos de Dios. Las buenas obras no serían la causa de la entrega de la gracia, sino más bien su consecuencia. El ser humano no recibe la gracia por hacer buenas obras, sino que hace buenas obras porque previamente recibió la gracia, porque creyó y porque se compromete a no ser malvado a ojos de Dios. Volviendo a las palabras de Campagne, el historiador y el profesor dice que el hombre de fe va a intentar agradecerle a Dios el haberle entregado la gracia haciendo buenas obras, porque le quiere agradecer a Dios el haber sido misericordioso con él a pesar de estar corrompido y de no merecer esa misericordia a fin de cuentas. Fíjense la vuelta de tuerca que le da Lutero a la cuestión de las buenas obras. Es bastante interesante a mi parecer. Por último, Lutero afirmaba que el hombre no es nada, en absolutamente nada responsable de su salvación. Todo el mérito de la salvación de los creyentes pertenece a Dios. Él es quien decide al 100% salvar a los hombres y a las mujeres. No entrega la gracia a quien la merece, sino que entrega la gracia a pesar de saber que no la merece nadie. ¿Por qué? Porque Dios es misericordioso. Hará de cuenta que no vio la caída. Hará de cuenta que el ser humano no está corrompido. A pesar de saber que sí,
mirará para otro lado. Bueno, increíblemente llegamos al final. Cerramos con esta parte del luteranismo por hoy. Ojo, no me insulten apresuradamente, nunca dijimos que este episodio iba a estar dedicado a analizar el programa reformista de Lutero en su totalidad. Solo me iba a enfocar en la cuestión salvífica del mismo. Esto es la gracia, la salvación, las buenas obras, etc. Puedo hacer otro episodio analizando la Eucaristía según Lutero, la historia del fraile antes de ser un reformador, su pelea con la iglesia, la fundación de una nueva concepción del cristianismo, demás, etc. Y bla 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 bla. Pero este no es el caso, hoy no. Para eso habrá que esperar. Chao, hasta luego.